Bueno, bienvenidos a lo que vendría siendo nuestra última clase teórica del curso de Sonido Digital 2 para la licenciatura en Artes Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes. Tal como habíamos visto la semana pasada, habíamos empezado con lo que eran protocolos de comunicación, habíamos visto MIDI y nos había quedado pendiente otro protocolo de comunicación que es súper interesante, que es OSC. Hoy vamos a terminar de ver eso y ya con esto estaríamos cerrando todo lo que serían los contenidos teóricos de la cursada. Nos quedaría fuera un poco lo que es análisis espectral de señales, pero no va a entrar dentro del trabajo final por cuestiones de tiempo. Esto sería lo último que entra dentro del trabajo final. Entonces, para empezar vamos a hablar un poquito de qué es Open Sound Control y hacer una breve y pequeña comparación con MIDI, que estuvimos viendo la semana pasada. Como ya hemos visto, MIDI era un protocolo de comunicación que se inventó en el 83 para generar un poquito un estándar. Así las diferentes marcas podían crear dispositivos que se puedan comunicar entre sí. Si no, hasta el momento cada marca, cada fabricante utilizaba la comunicación que mejor le quedaba a su propio criterio. Y después intercomunicar dispositivos de diferentes fabricantes era un calvario o directamente imposible. Entonces, eso era MIDI. Ahora vamos a hablar de OSC o lo que significan esas siglas, Open Sound Control. Open Sound Control es un protocolo de comunicación inventado mucho después que nace un poco como alternativa justamente a MIDI. Es un protocolo de comunicación que se inventa ya entrado los 2000, creo que 2001, 2002, y permite comunicar instrumentos musicales, computadoras y otros dispositivos multimedia, y está pensado para transmitir información directamente sobre redes, ¿sí? Ya es un protocolo de comunicación basado en redes. Como les decía, aparece un poco como reemplazo del MIDI y es bastante superior en características y capacidades, aunque MIDI todavía se sigue utilizando porque está súper estandarizado, pero OSC en sí, la idea al momento de crearlo fue que era como la propuesta superadora del momento y de verdad que funciona muy bien. Pero bueno, ahora están ambos estandarizados, ambos se utilizan muchísimo, pero no dejó de existir MIDI. Simplemente existen ambos. Entonces, un poquito las características de OSC. Las características principales, acá tenemos un poquito de comparación entre MIDI y OSC. Acá tenemos ejemplo de mensajes. Habíamos visto que los mensajes de MIDI eran bastante cerrados, o sea, estaban ya establecidos por el mismo protocolo. ¿Sí? Yo tenía un valor específico para el número de nota, un valor específico para el velocity, un valor específico para el tipo de mensaje. Todo estaba, estaba determinado por los propios bytes que conformaban el mensaje. Acuérdense que teníamos un status byte y 2 data bytes, ¿sí? El status byte nos decía el tipo de mensaje que estábamos transmitiendo y los data bytes eran justamente la información. El tema era que eso lo limitaba bastante, ya que solo habían 8 tipos de mensajes diferentes. Así habíamos visto por las combinaciones posibles de... Perdón, 8. Por las combinaciones posibles de bits. Pero bueno, lo mismo pasaba con los data bytes. Dada la cantidad de bits que utilizábamos, era limitada la resolución, ¿sí? Pudiendo entregar valores entre 0 y 127 cuando utilizábamos un solo data byte, o cuando combinábamos los dos, como era el caso por ejemplo del pitch bend. Habíamos visto que podíamos obtener obviamente el doble de bits, lo cual implicaba muchísimo más que el doble de valores para la resolución, sino que nos íbamos a algo alrededor de los 16.000 valores. Pero bueno, en el caso de OSC esto es completamente libre. De hecho, los mensajes son definidos por el usuario, ¿sí? No están definidos por el estándar, sino que se utiliza el concepto de flags o etiquetas, ¿sí? En las que yo directamente le pongo el nombre que quiero al mensaje que quiero transmitir. En este caso, por ejemplo, el mensaje se llama barra, o sea, esto es un slash lateral, una barra diagonal,
En mi mensaje se va a llamar diagonal Wii, diagonal IR, diagonal X. ¿Sí? Porque en este caso particular lo que estoy hablando es de un controlador de la consola de videojuegos Wii, uno de los controladores inalámbricos en el eje X, ¿sí? Infrarrojos, perdón, en el eje X. Y bueno, después obviamente la información correspondiente al mensaje. Todo esto es la etiqueta. Pero lo que tiene es que yo puedo acumular etiquetas para organizar información. Entonces yo puedo poner una etiqueta madre, por ejemplo, barra Wii, una subetiqueta, por ejemplo, barra IR, que sería infrarrojo, calculo, o el controlador derecho, por ahí, quizás, no estoy seguro. Y por último, mi última etiqueta que especificaría el parámetro en particular, que en este caso es el eje X. Yo podría tener otro mensaje que sea diagonal Wii, diagonal IR, diagonal Y, y sería el mismo controlador, pero en el eje Y, y otro que sea Z en el eje Z. Pero yo conservo, tengo una organización taxonómica de la información mediante las propias etiquetas que utilizo. A diferencia de MIDI, que directamente los tipos de mensajes están ya de por sí especificados por el propio protocolo desde el comienzo. Entonces, los mensajes, bueno, son definidos por el usuario y por tanto son entendibles por el usuario. Ahora, cuando veamos ejemplos directamente en Piorata, van a ver que a mí me llegan mensajes con una etiqueta específica, lo cual hace que sea mucho más intuitivo el control, a diferencia de MIDI, que a veces algunos controles no son tan intuitivos porque están codificados en bytes y son predeterminados los mensajes por el propio protocolo MIDI. ¿Sí? Bueno, otras ventajas que tiene OSC frente a MIDI es que yo puedo mandar paquetes de mensajes, lo que se conoce como bundles. En vez de mandarnos mensajes uno tras del otro, yo puedo mandar un paquete todos juntos con la misma etiqueta de tiempo. Esto me da una ventaja en cuanto a lo que es sincronización. La cantidad de canales es ilimitada, ¿sí? Como vimos, yo le puedo poner a esto el nombre que quiero, por ende puedo tener la cantidad de canales que quiera, mientras que en MIDI estoy limitado a mis 16 canales, y los formatos de data, bueno, también son mucho mejores en MIDI, como habíamos visto, como estaba basado era un protocolo de 1 byte, o sea, enteros de 1 byte, estaba limitado a valores entre 0 y 255, que a veces como el primero se reservaba, era entre 0 y 127. En cambio, en OSC yo puedo mandar mensajes, enteros, números de punto flotante con doble precisión, cadenas. Igual esto es medio relativo también, porque si el mensaje es muy largo a veces hace cosas raras. Ya lo veremos más adelante con algunos sensores en el celular. Después el tema de la estructura de los mensajes es definida también por el usuario. De nuevo, a diferencia del protocolo MIDI, que ya está estandarizado, acá lo define el propio usuario. Bueno, después hay otras cuestiones más. Este es medio relativo porque dice áreas de aplicación. MIDI solo en la música, aunque hemos visto que hoy en día MIDI se utiliza mucho más que solo en la música, pero bueno, OSC es un poco más versátil. Y la principal ventaja, que acá no está, acá recién aparece, es el tema de la codificación mediante protocolo UDP. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El tema es el siguiente. OSC, como les había comentado, es un protocolo que se pensó para compartir información sobre redes, lo cual implica que yo puedo enviar información de manera inalámbrica a través de redes Wi-Fi. ¿Sí? Se puede utilizar varios protocolos diferentes, pero el más utilizado comúnmente es UDP. ¿Sí? Quizá lo conozcan o ya lo hayan escuchado alguna vez, que es el User Datagram Protocol. User Datagram Protocol, que es uno de los protocolos de redes más utilizados junto con TCP. La diferencia es que UDP es un poco menos fiable que TCP, pero en este caso particular no nos interesa. En este caso particular nos da bastante lo mismo. Hay otros tipos de interacciones en redes que se prefiere TCP en vez de UDP, pero no importa acá. Acá, bueno, tenemos más información sobre codificación. Bueno, esto es información ya un poco más detallada. Les voy a estar dejando este paper. Está de hecho colgado, si no me equivoco, pero en caso que no, se los voy a estar dejando. Más que nada como para que tengan un punto de referencia
para comparar MIDI con OSC. ¿Significa que desaparecerá MIDI? Bueno, por el momento parece que no. De hecho, sigue igual de vigente que en su época y cada vez más hoy en día con el uso de... con la adaptación que comentábamos el otro día de los puertos USB en vez de puertos específicos MIDI. Sigue más vigente que nunca. Lo cierto es que es una tecnología barata, súper estandarizada y que todo el mundo conoce. Entonces no creo que desaparezca, o al menos no a corto plazo. Pero bueno, OSC tiene muchas ventajas, y el hecho de poder transmitir de manera inalámbrica para mí es una de las principales. De hecho, muchas veces se utiliza OSC para enviar mensajes MIDI encriptados. Entonces, es decir, yo puedo meter un mensaje MIDI y enviarlo por OSC de manera inalámbrica. Del otro lado lo decodifico y de esta manera tengo MIDI inalámbrico. Es una práctica también bastante común, justamente por la ventaja que implica hoy en día tener controles inalámbricos. Más adelante vamos a ver ejemplos de aplicación, de utilización del propio celular como un controlador OSC. ¿Sí? Vamos a ver que podemos utilizar los sensores del celular, o podemos utilizar algunas plataformas para crear nuestros controladores OSC, que son bastante similares a un controlador MIDI, pero obviamente transmiten OSC. Como hoy en día andamos por la vida con un dispositivo capaz de conectarse a redes en el bolsillo, bueno, podemos utilizarlo para controlar diferentes dispositivos multimedia gracias a Open Sound Control. Podemos crear nuestros propios dispositivos, por ejemplo, mediante placas microcontroladoras como ESP8266, ESP32 o Arduino con una placa de red. Podemos crear nuestros propios controladores personalizados. Pero lo importante es que una de las grandes ventajas que trae OSC es la posibilidad de comunicarse de manera inalámbrica. Pero funciona principalmente sobre la misma red. Es decir, yo puedo mandar mensajes dentro de mi red Wi-Fi. Supuestamente puedo también mandar mensajes desde una red Wi-Fi a otra, pero la realidad es que en la práctica esto no funciona tan bien. ¿Sí? Tiene bastantes problemas, y esto es porque justamente se basa en el protocolo UDP. Pero no es imposible, pero es bastante difícil y en general no anda muy bien. Pero dentro de la propia red, o sea, dentro de la misma red Wi-Fi, si yo tengo, por ejemplo, dos dispositivos conectados en la red Wi-Fi, como vamos a ver ahora con el celular y la computadora, dos computadoras, dos celulares o algo así, funciona de mil maravillas. Ya cuando me cambio de redes, técnicamente se debería poder, pero bueno, como les digo, no es lo más amigable del mundo. Ahora, dicho todo esto, vamos a ver un pequeñísimo ejemplo de cómo funciona en Pure Data, y después vamos a ver cómo implementarlo con estas aplicaciones que les comentaba. Para eso tengo un ejemplo acá preparadito, ¿sí? Un ejemplo súper básico, ¿sí? En este caso yo lo que estoy haciendo es comunicar por OSC dentro del propio patch. Es decir, acá yo sé que no va a tener mucho sentido porque básicamente lo que estoy haciendo es lo mismo que si utilizara un send y un receive, porque me comunico dentro del mismo patch de Pure Data, pero bueno, es más que nada para mostrar cómo funciona. Esto podría hacerlo, en vez de dentro del mismo patch, hacerlo entre dos computadoras diferentes. ¿Sí? Comunicar dos computadoras y mandar información de un patch de Pure Data a otro diferente. Pero bueno, primero que nada, el objeto principal que necesitamos es este UDP Send. Vamos a ver, como siempre, la ayuda. Tengan en cuenta que en realidad nosotros podríamos utilizar el objeto netSend, así, netSend, que viene dentro de Pure Data Vainilla, pero lo cierto es que netSend funciona, pero UDP-Send funciona mejor, básicamente. El problema es que UDP-Send no es nativo de Vainilla, sino que pertenece a la librería de Mr. Pitch, MR Pitch. Sí, MR Pitch. Como siempre, van a
la ayuda, buscar externos. Igual esta la venimos usando bastante, así que ya deberían tenerla, pero caso que no, es una de las más importantes para comunicación de redes. Y la descargan, la instalan y bueno, lo más probable es que no necesiten, una vez que ya la instalaron, no necesiten declararla dentro del patch, pero caso que no les funcione a la primera, acuérdense que pueden siempre declararla, ¿sí? Así, con un objeto que se llama declare-lib por librería y el nombre de la librería, ¿sí? Fíjense que no tiene ni inlets ni outlets, lo único que hace es llamarme a esta librería. En esto siempre utilizando vainilla. En caso que estén en extended, sería import Mr. Peach, que ahora me va a tirar error porque no hice. Ahora igualmente vamos a ver esto mismo en vainilla porque también cambian los objetos. Pero bueno, en este caso los objetos que utilizaríamos son UDP send y UDP receive, ¿sí? Junto con pack OSC y un pack OSC, ¿sí? Estos dos objetos para enviar y estos dos objetos para recibir son los más importantes. Yo lo que estoy haciendo acá es empaquetar mi información, ahora vamos a ver cómo, mediante el objeto pack OSC, o sea, la estoy preparando, la estoy convirtiendo en mensajes OSC y la estoy mandando mediante protocolo UDP. Y lo que estoy haciendo del otro lado es exactamente lo contrario. Estoy recibiendo mediante el objeto UDP receive y desempaquetando mediante el objeto unpack OSC, ¿sí? Tengan en cuenta que yo me comunico a través de un puerto en particular, ¿sí? O sea que en UDP send no hace falta, eso estaba de más, pero en UDP receive, de hecho incluso creo que directamente si no le pongo, sí, funciona, pero bueno. En extended, si yo no le pongo el número de puerto directamente, UDP receive me tira error, o sea, me da un error, no lo puede crear solo sin el número de puerto. En este caso yo el número de puerto lo pongo en el objeto para conectarme. O sea, vamos a borrar esto y empezamos de cero. Yo entonces lo que necesito es, bueno, primero que nada el pack OSC para empaquetar los mensajes. Ahora vamos a ver cómo los voy a empaquetar. Y a la salida del pack, del outlet de la izquierda, le voy a conectar mi objeto send UDP send, ¿sí? Acuérdense que no hace falta ponerle acá el número de puerto. Abajo le puedo poner un toggle porque cuando UDP send se conecta me manda acá una señal de 1, solamente para confirmar que está conectado. Ahora, primero que nada, yo lo que necesito hacer es conectarme con el dispositivo al cual quiero enviar información, ¿sí? Para eso justamente voy a mandar un mensaje, ¿sí? Del tipo mensaje, fíjense, que se va a llamar connect, ¿sí? Después lo que necesito es la dirección IP del dispositivo al cual me voy a conectar. En este caso, como me estoy conectando con la propia computadora, puedo escribir localhost, ¿sí? Y por último, el número de puerto, tal como les había dicho. En este caso yo estoy usando el puerto 8000. Pueden usar cualquiera. Yo les recomiendo generalmente que usen de 8000 para arriba, porque los primeros, hasta el 5000 más o menos, hay varios que están utilizados por el propio sistema, entonces les va a tirar error, les va a decir que no se puede conectar. Del 8000 para arriba es mucho más seguro. Los primeros 1024 no los utilicen porque están reservados, y hasta el 5000 hay varios que se utilizan, entonces les conviene siempre del 8000 para arriba. Pueden ponerle si quieren 23400, por ejemplo. Tengan en cuenta que hay ciertas aplicaciones que también se conectan mediante puertos UDP específicos, así que dependiendo qué tengan instalados en su computadora, ahí es probable que quizá le peguen justo tienen que tener mucha mala suerte, pero bueno, siempre existe la posibilidad de pegarle justo un puerto de esos y les va a decir que no se puede conectar. Entonces, connect localhost y el número de puerto. En este caso le estoy poniendo el puerto 8000. Conecto acá y cuando toco acá, fíjense que me prendió el toggle, y de hecho en la consola me manda un mensaje que dice UDP send connecting to port. Este es el error de antes, el del import. Me está avisando que está conectado en el puerto 8000, ¿sí? Así como tienen connect, para desconectarse de la red tienen que simplemente mandar el mensaje disconnect. Listo. Ahora, yo antes tenía tres maneras de conectarme diferentes.
¿Por qué tengo tres maneras de conectarme diferentes? Porque son justamente tres maneras distintas. En este caso, como yo me estoy conectando dentro de mi propia computadora, como les dije, puedo utilizar el argumento localhost, es decir, una conexión de área, una conexión local. Otra manera de describir una conexión local sería utilizar el puerto local que siempre se utiliza, que es el 127.0.0.1. ¿Sí? Estos dos son exactamente lo mismo. Yo lo que estoy diciendo es que me disconnect, porque no sé si se está conectando. Porque nunca le mandé, claro, nunca lo conecté acá. Ahora sí, se conecta. Este y este son exactamente iguales, ¿sí? Yo puedo ponerle localhost o directamente 127.0.0.1, que es una manera de conectarse con la IP local, ¿sí? Significan exactamente lo mismo. Yo voy a estar conectándome con mi propia computadora. De nuevo, puede parecer una tontería, pero es muy útil. En este caso yo porque estoy comunicándome con otras funciones dentro del propio Apache Pure Data, por eso no tiene mucho sentido. Pero yo podría estar conectando, por ejemplo, Pure Data con otro programa diferente, como ya hemos visto, por ejemplo, no sé, TouchDesigner, Processing, Open Frameworks o cualquier otro programa. Algún DAO podría conectarme, por ejemplo, Ableton Live, Reaper, y mandar información desde Pure Data hacia esos DAO. Con Ableton es medio difícil, tienen que usar la librería Max for Live, pero con Reaper es re fácil, es muchísimo más fácil, y pueden controlar, enviar ciertas cosas desde acá a ese DAO, igual que muchos otros que también lo reciben fácil. Pero bueno, estas dos entonces son exactamente lo mismo, es una conexión local. Otra manera, en caso que yo me quisiera conectar con una computadora diferente, sería poner directamente el número de puerto, la IP, ¿sí?, de la otra computadora. Para averiguar la IP, en caso que sean usuarios de Mac, directamente van a la configuración de red y ahí aparece. En caso que sean usuarios de Windows tampoco es muy difícil, pero bueno, lleva otra dificultad. Tienen que ir al símbolo del sistema, a la consola. Hay diferentes maneras de hacerlo. Pueden apretar el símbolo de Windows más la tecla R, ¿sí? Les va a aparecer la pantallita esta de ejecutar y te ponen CMD acá, aceptar, y les abre justamente la consola, o haciendo clic derecho en el símbolo de Windows acá abajo a la izquierda pueden directamente o hacer lo mismo desde ejecutar, o si no, directamente ya tienen acá arriba donde dice símbolo del sistema. En caso que tengan Windows 10, es probable que en vez del símbolo del sistema les aparezca PowerShell. Es básicamente lo mismo, es una API diferente, pero sirve para lo mismo. A mí no me gusta PowerShell, prefiero usar siempre el símbolo del sistema, así que lo cambié, pero es probable que les aparezca acá PowerShell. Es exactamente lo mismo. Lo abren, ¿sí? Ven, se abre de nuevo acá y tipean ipconfig, ¿sí?, de IP configuración. Le dan a Enter y les aparece toda la información IP de su computadora. En este caso lo que nosotros buscamos es esto, la dirección IPv4. ¿Sí? Como ven acá es 192.168.0.33. Yo me puedo conectar 192.168.0.33. Me puedo conectar de nuevo a mí mismo mediante esta IP. ¿Sí? En este caso esto sería exactamente lo mismo que estos dos, porque le estoy dando la IP de mi propia computadora. Pero en vez de esta IP yo le podría dar, no sé, 192.168.1.22, no sé, y podría ser otra computadora. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando con algún colega, como muchas veces pasa, le puedo mandar información de Pure Data así, de esta manera. De hecho, nosotros en el ensamble en el que trabajo, yo controlo todas las luces, y a mí el otro chico, el que controla la espacialización, me manda información por OSC mediante Pure Data, de esta manera. Yo la recibo en Pure Data y después la reenvío al programa que utilizo para controlar las luces, pero se puede hacer de esta manera. ¿Sí? Esto es para conectarnos, ¿sí? En este caso cualquiera de estas tres maneras
Si es dentro de la propia computadora, va a dar exactamente lo mismo. Tengan en cuenta, obviamente, que esta es mi IP. Ustedes van a tener que averiguar la suya. O sea, esta no les va a funcionar a ustedes, porque básicamente yo no estoy conectado a la red de ustedes. Pero vamos a poner acá, dirección IP de mi computadora, reemplazar por la propia. ¿Sí? Acá tendrían que reemplazarla por la de ustedes. Y en este caso, localhost y 127.0.0.1 son lo mismo, una conexión local, ¿sí? Una conexión dentro de la propia computadora, ¿sí? Yo incluso podría mandar información por diferentes puertos, ¿sí? Podría crear varios de estos objetos y mandar información por diferentes puertos, lo cual no tendría mucho sentido porque es preferible mandar información empaquetada por el mismo puerto. Pero bueno, en caso que yo quisiera mandar mucha información y tenga miedo de que se me desfase o algo por el estilo, bueno, ahí sí podría preferir que enviar información por diferentes puertos. Pero ahora lo que nos falta, lo último que nos falta aquí es básicamente enviar la información. Para eso lo que voy a hacer es poner, en este caso, un slider. Lo voy a poner con un numberbox para ver qué está mandando específicamente. Y esto yo lo tengo que mandar mediante un mensaje send. Pero fíjense que no es un objeto send, es un mensaje send. Y acá es donde entran nuestras flags o etiquetas, como habíamos visto. Acá yo le puedo poner el nombre que yo quiera. De hecho, fíjense que acá yo le puse ya el nombre prueba, ¿sí? Entonces yo voy a estar mandando este valor con el nombre, con la etiqueta prueba. Y lo que me falta es el pesos 1. Acuérdense que pesos 1 implica una variable. O sea, justamente yo lo que estoy mandando es, en vez de un valor fijo, yo podría mandar acá, no sé, por ejemplo, un 100. Pero lo único que voy a estar mandando es un 100. Pero como yo lo que quiero es un valor variable, voy a utilizar justamente pesos 1 para indicar una variable. Entonces conecto esto acá. Esto va a mi pack OSC. De hecho, ahora vamos a duplicarlo para los otros dos que había creado, ¿sí? Voy a duplicarlo una vez más. Tácate. Y este se va a llamar prueba 2. Y este último se va a llamar prueba 3. ¿Sí? Ahora, de nuevo, conecto acá, me voy a conectar de nuevo y ahora debería ocurrir la magia. Fíjense que cuando yo muevo este slider, este también se mueve. Lo mismo con este y lo mismo con este. ¿Qué está pasando? Estoy recibiendo la información mediante UDP-Receive. Acuérdense que en UDP-Receive tengo que poner el número de puerto. Después, obviamente, el objeto unpack OSC, porque fíjense lo que pasa si yo no utilizo unpack OSC, no lo decodifica. Entonces voy a abrir mi consola, la voy a limpiar, perdón, esto lo voy a correr un poquito para acá. ¿Sí? Así puedo, eso mismo, dividir la pantalla. Ahí. Y esto lo voy a poner acá. Entonces, si yo dejo, yo voy a poner el print acá para monitorear lo que está saliendo crudo del UDP-Receive, ¿sí? Cuando yo muevo, fíjense que me manda esto. Pero me está mandando la información, pero me la está mandando encriptada. De hecho, fíjense que corresponde, el último mensaje que recibió termina en 97, el último fue un 97, o sea que esto es el valor específicamente, pero no está sabiendo interpretar la etiqueta. ¿Sí? Me la está convirtiendo mediante ASCII, asumo. Y no está interpretando bien. Yo tendría que limpiar todo esto. Y para eso está el objeto unpack-OSC. Fíjense la diferencia. Yo conecto el unpack-OSC al print. Y ahora directamente me está imprimiendo con el nombre correspondiente. Barra prueba. En este caso, bueno, el último fue 93. Pero fíjense que está llegando. Si yo muevo este, fíjense que ya se llama prueba 2. Y este último, prueba 3. ¿Sí? Me están llegando los mensajes perfectamente diferenciados. O sea, con cada uno con su etiqueta correspondiente. Y ahí es donde entra en juego este objeto llamado root OSC. ¿Sí? Root OSC me permite separar la información que viene una vez ya desempaquetada, una vez decodificada mediante un pack OSC. Yo la puedo separar mediante el objeto root OSC.
lo que tengo que hacer es básicamente root OSC. Fíjense siempre que en esta librería los OSC se escriben en mayúscula, porque capaz que lo van a escribir en minúscula y no les va a andar, ¿sí? Me va a tirar el can't create porque OSC va en mayúscula. Lo que me permite OSC es justamente separar los valores a través de las etiquetas. Lo único que tengo que escribir es cada una de las etiquetas como un argumento. Supongamos que yo voy a borrar esto, que yo no sé cómo está llegando la información, que de hecho es algo que les va a pasar la primera vez que conecten las aplicaciones que vamos a ver en el siguiente video. Que ustedes no saben cómo les envía la aplicación, si se los manda como sensor X, sensor 32 o no sé, acelerómetro. Yo no sé qué nombre, o Axel o AXL, o me acordé de los Guns N' Roses. O qué etiqueta utiliza. Justamente habíamos visto que una de las ventajas del protocolo OSC era que las etiquetas las definía el usuario, pero justamente eso es un arma de doble filo, porque yo, al no estar estandarizado, no sé qué etiqueta va a utilizar el creador de la aplicación. Pero tampoco es la muerte de nadie. Justamente yo puedo crear un conjunto UDP-Receive, un pack, y enchufarle un print y ver básicamente qué estoy recibiendo. Decir, bueno, está bien, listo. O sea, muevo algo y voy a ver que me llega un mensaje que se llama prueba, así, sin más. Voy a ver que hay otro que me llega que se llama prueba 2 y un último que me llega que se llama prueba 3. En este caso que yo tengo solo 3 sliders. Entonces empiezo a escribir esos nombres acá en el root OSC, siempre precedidos por una barra diagonal, ¿sí? Diagonal, prueba. ¿Sí? En este caso, fíjense que me creó un outlet. En este caso tiene dos. El de la izquierda se corresponde a la etiqueta que yo acabo de crear y el de la derecha es todo lo que no coincide con el argumento, ¿sí? En este caso estaría ruteando todo lo que entra que se llame todo lo que entre y tengo una etiqueta que se llame prueba, va a salir por la izquierda. Todo lo que se llame de cualquier otra manera, por ejemplo prueba 2 o prueba 3, va a salir por la derecha. Ahora yo voy a crear otra que se llame prueba 2 y una última que se llame prueba 3. Y listo. Fíjense que me creó los inlets, los outlets correspondientes. Cada uno lo voy a conectar a su slider y listo. Está llegando toda la información correctamente. Esta es la manera más básica de trabajar con OSC. En este caso, como les decía, no tiene mucho sentido porque yo estoy conectando dos cosas dentro del mismo patch. Tranquilamente podría, en vez de hacer todo este quilombo del send, el pack, el UDP, los connect, el unpack y bla bla bla, directamente mandar un send prueba 1 y un receive prueba 1 y chau. Pero, de nuevo, esto es solamente un ejemplo. Si yo quisiera trabajar entre diferentes computadoras, ahí sí, tendría que usar OSC o entre diferentes aplicaciones dentro de la misma computadora, como yo les decía hace un rato, y de hecho vamos a ver un mínimo ejemplo con OSC, con TouchDesigner, perdón. Yo puedo mandar información desde acá y recibirla en TouchDesigner. Gracias justamente al protocolo OSC. A pesar de que esté pensado para transmitir de redes, entre redes, y yo esté trabajando dentro de la propia computadora, es súper útil. Pero bueno, vamos a seguir en el próximo video viendo un poquito trabajo con las APIs.